Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto la utilización de la inteligencia artificial para la verificación de la identidad y el control de presencia mediante sistemas biométricos dentro del entorno laboral. Algunas cuestiones que suscitan esta situación. Para ello, los objetivos son dos: explicar las distintas cuestiones que se plantean en torno a la utilización de la inteligencia artificial para verificar la identidad y el control de presencia, utilizando sistemas biométricos dentro de ese entorno laboral, y analizar cuál es la regulación que debemos aplicar. Para ello vamos a desarrollar los siguientes puntos del contenido. Vamos a ver cómo se aplica la inteligencia artificial dentro del entorno laboral, cómo se puede utilizar controles biométricos dentro de ese ámbito, lo que se denominan los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, su empleo y la gestión en el ámbito de los trabajadores, y luego vamos a detenernos en el principio de minimización y protección de datos como menos intrusión. Aplicaremos el reglamento del año 2016 y el Real Decreto Legislativo del año 2015. Terminaremos con unas conclusiones y algunas recomendaciones de bibliografía por si se quiere ampliar la información. ¿Cómo es la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, en el entorno de los trabajadores? Pues se plantean diversas cuestiones, y una de ellas, que es muy importante, es la verificación de la identidad y el control de presencia del trabajador mediante la utilización de sistemas biométricos. Hay que tener en cuenta que es preciso establecer una protección de los derechos fundamentales del trabajador y sobre todo la protección de datos, especialmente datos sensibles, y es uno de los aspectos más delicados que se tienen que tener en cuenta. Bien, en julio de este mismo año se ha publicado el reglamento de inteligencia artificial, pero sin embargo, antes de este reglamento hay algunas normas que son de interés aplicar. Por ejemplo, tenemos un Real Decreto del año 2023 que establece lo que se denomina un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de lo que era la propuesta de reglamento en materia de inteligencia artificial. Y dentro de esa regulación se establece en el anexo 3 como áreas de alto riesgo precisamente el empleo y la gestión de los trabajadores. Ello debemos de ponerlo en conexión con otra norma que ya tenemos en el ordenamiento jurídico español, como es la ley del año 2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, en la que se indica de forma expresa que un algoritmo no puede ser discriminatorio. Hay que tener en cuenta que los datos biométricos, como pueden ser estos datos que se obtienen por escaneado de iris, huella dactilar, deben de ser evaluados para evitar que haya un sesgo discriminatorio y sobre todo para evitar una infracción de derechos personales. Para ello tenemos que atender a lo que nos va indicando la Agencia Española de Protección de Datos, precisamente en la guía que se publicó sobre lo que es el tratamiento del control de presencia mediante sistemas biométricos dentro del ámbito laboral y el levantamiento de la prohibición en dicho ámbito. Bien, ¿cómo vamos a determinar esa utilización de controles biométricos dentro del ámbito laboral? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la normativa de protección de datos, y vamos a atender a tanto el Reglamento Europeo del año 2016 como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales española, que es del año 2018, y la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre todo para tenerlo en cuenta. Y en el caso de que se basen en técnicas de inteligencia artificial, debemos tener en cuenta el reglamento del año 2024. Bien, el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, dentro de lo que se incardina esa utilización de técnicas biométricas,
suponen pues un riesgo a tener en cuenta. De hecho, este Real Decreto del año 2023 establece, al que nos hemos hecho de referencia, ya dentro de lo que son áreas altamente sensibles, y menciona la inteligencia artificial para la utilización de estas técnicas para la toma de decisiones respecto de la promoción, la rescisión de relaciones contractuales dentro del ámbito laboral, asignación de tareas a partir del comportamiento o características, etcétera, dentro de, dijéramos, el marco de esas relaciones de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se utiliza un tratamiento de control de presencia mediante estas técnicas biométricas, hay que atender a unos principios, que es, primero, el principio de minimización, es decir, la menos intrusión, y luego la normativa de protección de datos, y aplicar lo que se denominan medidas alternativas que sean menos intrusivas con la finalidad de procesar los menos datos posibles. Es decir, que no se puede utilizar como una técnica prioritaria precisamente las técnicas biométricas, sino que habría que atender a otras técnicas menos intrusivas. Hay que tener en cuenta sobre todo que también debe indicarse una circunstancia que justifique el levantamiento de la prohibición del tratamiento de las categorías especiales de datos. Tenemos que tener en cuenta que en el ámbito laboral el levantamiento de esa prohibición para el control de presencia se basaba en la aplicación de varios preceptos. Por un lado, el artículo 9, 2b del Reglamento de Protección de Datos Europeo en relación con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el artículo 20, párrafo tercero, punto 3 de este Real Decreto Legislativo del año 2015. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos preceptos? Bueno, pues el primero, que es el relativo al Reglamento Europeo de Protección de Datos, es el tratamiento de categorías especiales de datos personales que no se iba a aplicar en determinados casos, y uno de ellos es el ámbito del derecho laboral. Y otro es el artículo 20.3 de este Real Decreto Legislativo del año 2015, que hace mención de la dirección y control de la actividad laboral. Entonces dice que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas para la vigilancia y el control y verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a esos derechos fundamentales y pues atendiendo también a la situación de los trabajadores que tienen una discapacidad. Las conclusiones a las que llegamos del análisis de lo que hemos estado viendo es que la verificación de la identidad y el control de presencia mediante esos sistemas biométricos en el entorno laboral plantean algunas cuestiones en relación a su uso y la finalidad. Es verdad que esta verificación y el control pasa por la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, y no están exentas de que puedan infringir los derechos de la persona trabajadora. Hay que tener en cuenta, por tanto, que la utilización de control de presencia mediante técnicas biométricas supone un tratamiento de alto riesgo al incluir categorías de datos y hay que aplicar el principio de minimización y la normativa de protección de datos y poder aplicar medidas alternativas que puedan ser equivalentes, pero que no significan que no son tan intrusivas respecto de la privacidad, y sobre todo, en el caso de que se utilicen, obtener los datos estrictamente necesarios y no datos de más, porque supondrían una infracción de los derechos fundamentales de la persona. Si quieren saber más, algunas recomendaciones de lectura de bibliografía en acceso abierto, por supuesto la guía del año 2023 de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que hace referencia a el tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos, y luego, otro documento de AUDEA, que es precisamente relativo a
el control de presencia de los sistemas biométricos basándose en el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, que además es del año 2024. Bien, espero que les haya resultado de interés este objeto de aprendizaje y sepan más detalles sobre esta utilización de la inteligencia artificial para la verificación de la identidad y el control de presencia mediante sistemas biométricos en el ámbito laboral. Muchas gracias.